Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema cómo saber si tiene solución un ejido o comunidad no reconocida. Les comparto el WhatsApp para que en caso de que tengan alguna duda, alguna asesoría requieran, pueden enviar mensaje o marcar al WhatsApp 55 84 58 39 67. Repito, 55 84 58 39 67 con la abogada Judith, o bien también al 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. En Facebook te recomiendo integrarte al grupo Derecho Agrario. Y en YouTube puedes buscar Ramón Herrera Chela. Ahí está el canal con casi 300 videos más este. El tema: ¿cómo saber si tiene solución un ejido o una comunidad que no ha sido reconocida legalmente? Primero lo primero, se tiene que investigar con la suficiente información confiable, sobre todo con un soporte documental, algún antecedente pues que obre en algún escrito. Ojo aquí, nada de andar suponiendo, de que me dijeron, de que escuché, de que dicen. Eso no los va a llevar a encontrar la solución en el caso de que exista. Lo segundo es que en ese proceso de investigar se debe comprender lo suficiente cuál es la situación, porque hay diferentes motivos por el cual un ejido o comunidad no ha sido reconocida en la actualidad. Por ejemplo, aquí van algunos casos reales. Cuando se emitía la resolución presidencial, publicada ya en el Diario Oficial de la Federación, donde técnicamente el gobierno expropiaba y le entregaba al grupo de campesinos las tierras. Pero aquí viene, a veces no llevaban a cabo la entrega de esas tierras, no ejecutaban físicamente. Los motivos: porque los campesinos se negaban a recibir la tierra, diciendo que era de mala calidad, que no les iba a servir pues para sus actividades como la agricultura o la ganadería. Por lo tanto, pues no era posible llevar la ejecución del plano, no era posible llevar a cabo la ejecución de la dotación publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y actualmente sí existen ejidos, sí existen comunidades que pueden reclamar esas tierras si ya cambiaron de parecer, que seguramente, en relación a aquella postura de que se negaron a recibir. Ejemplo número 2. Las resoluciones del Diario Oficial de la Federación que publicaba pues la dotación o incluso las ampliaciones se ejecutaban de manera parcial, es decir, solo a una parte. Y en lo que no era posible ejecutar por motivos materiales o legales, se elaboraba un acuerdo de inejecutabilidad, que no se podía ejecutar, porque las tierras estaban ya ocupadas por otros ejidos, por otros poblados, y eso provocaba pues incluso que se pudiera hablar técnicamente de que estaban empalmadas las tierras en dos resoluciones o en otra resolución anterior, por lo que la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, pues prácticamente decía que no había nada que hacer, lavándose las manos. Recordemos que en aquellos tiempos la Reforma Agraria hacía las veces de juez y parte. Así que el gobierno sí puede ser demandado por situaciones como esta, por haber dado en dotación superficie que ya estaba comprometida legalmente, que ya existían derechos sobre dichas superficies y que no era de hecho viable demandar una
restitución, porque pues no, difícilmente se va a configurar esa acción, más que demandar, eso sí, al gobierno. Ejemplo número 3. Cuando los terrenos dotados no son los mismos, no coinciden las coordenadas, no coincide la ubicación física o topográfica que anuncia o anunció la resolución presidencial en su momento publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues ahí también procede demandar al gobierno. Recordemos que pues al final de cuentas los ingenieros que levantaban las coordenadas topográficas para delimitar la zona que iba a ser dotada, entregada a los campesinos, pues también se equivocaron, como todo ser humano, y más en aquellos tiempos que los sistemas de medición no eran tan confiables como ahora. En este caso, también procede demandar al gobierno por indemnización. Ejemplo número 4. Los terrenos dotados ya estaban ocupados por otros poblados. Incluso puede que hay varios donde el poblado que ocupa un terreno que fue dotado no es ni ejido, es un poblado, es una población, es un núcleo de población. Insisto, no es ejido ni comunidad. En este caso, si legalmente se llevó a cabo el procedimiento, se publicó la dotación en el Diario Oficial, ahí los beneficiados por la dotación sí pueden demandar a los ocupantes, sí pueden demandar a los posesionarios, porque los beneficiados con la dotación tienen un derecho preferente, desde luego, sobre esa superficie. Y sí suceden varios casos de estos. Ahí lo recomendable es de que por lo menos se reclame una parte de esa superficie. Si hay un pueblo, pues difícilmente el tribunal agrario va a ordenar el desalojo del pueblo. Ahí por estrategia legal se recomienda que se respete el polígono del pueblo, y el resto de la superficie sí pueda ser reclamada para que se le entregue a los beneficiados por la dotación. Ejemplo número 5. La dotación quedó insubsistente por un amparo, por un juicio llevado en aquellos tiempos, sobre todo antes del 92, por la reforma agraria, o ya después del 92 también surgieron todavía o continuaron varios juicios en ese sentido. Si aquí ya hay cosa juzgada, si ya quedó una sentencia firme y definitiva, ya no hay nada que hacer respecto a esa dotación que no fue posible ejecutar porque otro ejido, otro poblado o un particular demandó y ganó el juicio. Pero pues en ocasiones sí vale analizar si quedó a salvo algún derecho que todavía se pueda ejercer, o ya de plano los ejidatarios o los comuneros a los que no le fue posible la entrega física, material de esa tierra que fue motivo de una dotación, por lo menos que se les reconozca la constitución como un poblado. Básicamente se invierte la situación del ejemplo anterior. Número 6. Se dividió el grupo de campesinos y campesinas que iban a integrar el ejido, que se iba a beneficiar con la dotación, y eso impidió continuar con el procedimiento. Y así existen varios ejidos y comunidades que las pugnas, las diferencias internas los dividieron y cada uno agarró para su lado, y ni uno deja al otro que lleve a cabo el proceso, ni el otro deja a sus compañeros que están en otro grupo llevar a cabo ese proceso. Y en ocasiones son por diferencias de intereses, o que algunos alegan que ellos llegaron primero, otros alegan que ellos nacieron ahí. En fin, esa clase de diferencia impide que se constituyan legalmente y se reconozca la personalidad pues de ese ejido, de esa comunidad. Ahí sin duda la solución es buscar una persona hábil para negociar y que los haga pues llegar a un convenio o a pactar. Pues así las cosas, a manera de conclusión. Y existen más motivos. Estos son algunos de los que me ha tocado conocer en esta marcha de lo agrario. El problema, cuando lo comprendes, cuando tienes elementos,
Cuando comprendes el problema, ahí está la solución. Cuando conoces el motivo, la causa, en el momento que estás descubriendo los documentos, que estás comprendiendo el problema, casi en automático estás ya pensando en la solución del por qué no se ha podido, y comienzan las preguntas contigo mismo como asesor, cómo le pueden hacer. Y ojo ahí con los asesores, deben de ser los correctos porque si son temas complejos. Ahorita lo abordé en lo general y de manera superficial, pero entrar de hecho a detalles de cada uno sí vuelve complejo el asunto. Y de hecho, aún como abogada, como abogado conocedor de la materia agraria, es difícil que domines casi a la perfección los asuntos de esta naturaleza que se generaron hasta 1992 hacia atrás, hasta antes pues de 1992, porque de 1992 a la fecha se empezaron a generar distintos tipos de problemas legales derivados de los derechos y las tierras ejidales y comunales. De hecho, del 92 a la fecha también se puede hablar que han venido evolucionando distintos tipos de conflictos, problemas. No son los mismos los conflictos que se establecieron por ahí en el reglamento interior del Tribunal Agrario en el 18. No es lo mismo los problemas que se quedaron asentados en la ley agraria allá en 1992, la versión de la ley agraria de 1992, a los problemas que se están presentando en la actualidad. Así de complejo es nuestro derecho agrario. Y una vez que comprendes el problema en toda su dimensión, con sus antecedentes, entonces ahí inicia la siguiente etapa. Empezar a investigar, a documentarse. Puedes comenzar en la delegación del RAN, del Registro Agrario Nacional. Seguramente vas a terminar en el Archivo General Agrario en la Ciudad de México, o en archivos históricos, de hecho, archivos de terrenos nacionales, registros públicos de la propiedad de los municipios donde esté ubicado el ejido, que no ha podido ser reconocido como tal legalmente, o la comunidad que aspira a ser como tal, pero no ha podido. De hecho, varios de esos problemas, cuando ya te los llevas a pleito, cuando ya inicias ese proceso de regularizar o procurar regularizarlo, tienes que fundamentar en la entonces Ley Federal de la Reforma Agraria y sus leyes o legislaciones anteriores a 1992. Así las cosas, así el consejo de por dónde puedes comenzar para evaluar si un ejido, si un grupo de campesinos y sus tierras pueden o no ser reconocidos como ejido, como comunidad en estos tiempos actuales. Muchos sí pueden hacerlo. Ahí están algunas de las recomendaciones. Enseguida comenzamos con el otro video.